Buenas noches, ingeniero Ávila Coello Alex Armando. El día de hoy en Fundamentos Matemáticos para Ingeniería, los integrantes de mi grupo, Castillo Rezabala, Justin Abraham, Mantuano Martínez Stephanie, Rosado Pluas, Ángela Matilde y mi persona, Armijo Arias Natalie Estefanía, vamos a hablarle acerca del producto escalar. Como introducción, sabemos que el producto escalar es una operación fundamental en matemáticas, física y computación, con aplicaciones que van desde el análisis de datos hasta la inteligencia artificial y la criptografía. Esto nos permite medir la relación entre dos vectores en el espacio, facilitando el estudio del movimiento, las fuerzas y las proyecciones. Su sencillez lo hace posible y al mismo tiempo es una puerta de entrada a conceptos más avanzados como los espacios de funciones. Este trabajo analiza su definición, aplicaciones, ventajas, limitaciones y la evolución, resaltando su valor en el avance científico y tecnológico. En el universo de los vectores, sabemos que existen operaciones que nos permiten desentrañar secretos ocultos en la geometría y la física. Una de estas operaciones, pues, sería el producto escalar, la cual es una herramienta matemática que nos permite medir la relación entre dos vectores y descubrir propiedades fundamentales en el espacio. En este sentido, el producto escalar es un concepto clave en la matemática tanto como en la física, y su comprensión sería esencial para cualquier persona que busque dominar estas disciplinas. Dando paso al desarrollo, sabemos que un producto escalar es una operación clave en álgebra y geometría, la cual se aplica a espacios vectoriales y que asigna un número real a cada par de vectores. Esta operación tiene ciertas propiedades claves que la hacen única y valiosa en matemáticas, tanto como en física. En el ámbito de las matemáticas avanzadas, a menudo se representa como AB y en niveles más bajos se representa con un punto A por B. La definición formal del producto escalar se refiere a una operación que toma dos vectores y le asigna un número real o complejo, cumpliendo así con las propiedades como la bilinealidad, la simetría y la positividad. En el contexto de los espacios euclidianos, se puede expresar como la suma de los productos de los componentes correspondientes de los vectores. Además, sería el concepto que se extiende a la geometría, ya que permite calcular la longitud de un vector, el ángulo entre dos vectores, y también nos ayuda a entender la ortogonalidad y a construir bases ortonormales. La fórmula para calcular el producto escalar es U por V, que nos daría igual a U sub 1 por V sub 1 más U sub 2 por V sub 2 más U sub 3 por V sub 3, donde U sub 1, U sub 2 y U sub 3 pues serían los componentes del vector U, mientras que V sub 1, V sub 2 y V sub 3 serían los componentes del vector B. El producto escalar de dos vectores U y V se denota con un punto y se calcula sumando dos productos de las componentes correspondientes de los vectores. El producto escalar tiene varias propiedades importantes, ya que puede ser conmutativo, lo cual significa que el orden de los vectores no afecta el resultado. También puede ser distributivo, lo que significa que se puede distribuir sobre la suma de vectores. Además, también el producto escalar podría ser asociativo con escalares, lo que significa que se puede multiplicar un vector por un escalar ante cualquier situación y así calcular el producto escalar. La magnitud de un vector U se puede calcular utilizando la fórmula módulo de U igual a la raíz cuadrada de U por U. Y el ángulo teta entre dos vectores U y V se puede calcular utilizando la fórmula coseno de teta igual a U por V dividido por el producto de las magnitudes de U y V. En general, pues sabemos que el producto escalar es una herramienta fundamental en la matemática y en la física, así lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y esto pues nos permite analizar y describir la relación entre vectores en el espacio. Como descripción y aplicaciones tenemos el producto escalar, es una operación algebraica entre dos vectores que tienen como resultado un número real, lo cual lo distingue de otras operaciones que generan como resultado otro vector. Esta operación es fundamental en el análisis de relaciones geométricas en espacios vectoriales, ya que permite medir la correspondencia direccional entre los vectores involucrados. Se caracteriza por vincular tanto la magnitud como la orientación de los vectores.
de manera que su resultado ofrece una forma concreta de cuantificar cuánto contribuye un vector en la dirección de otro. Esta operación posee una gran relevancia porque permite determinar, por ejemplo, si dos vectores están orientados en la misma dirección, en direcciones opuestas o si por perpendiculares entre sí. El signo y la magnitud del resultado obtenido son indicadores del grado de alineación entre los vectores, lo que permite evaluar propiedades geométricas como la ortogonalidad y la inclinación relativa. Desde el punto de vista algebraico, el producto escalar se contribuye mediante la combinación ordenada de los componentes de los vectores y cumple propiedades esenciales como la conmutativa, la distributiva, que permiten utilizarlo como flexibilidad en diferentes contextos matemáticos y físicos. El valor del producto escalar también tiene un significado interpretativo, ya que no solo representa una operación mecánica entre números, sino que también está relacionado con aspectos espaciales como el ángulo entre los vectores y su proyección mutua. Esta característica lo convierte en una herramienta clave para el análisis vectorial y para la comprensión de sistemas en los que intervienen fuerzas, desplazamientos o direcciones, en cualquier otra magnitud que puedan representarse mediante vectores. Además, su utilidad no se limita a la teoría matemática, sino que también se extiende a diversas aplicaciones prácticas en áreas como la ingeniería, la física, la informática, la geometría analítica y entre otras disciplinas técnicas y científicas, donde se requiere evaluar relaciones entre elementos en el espacio. Y su capacidad puede condensar información direccional y multitudinal en un solo valor real facilita el desarrollo de cálculos más complejos y la interpretación de sistemas multidimensionales de manera más precisa y eficiente. Bueno, en matemática y en física esto se utiliza para analizar modos resonantes en óptica y física de partículas, también normalizar funciones y estudiar inestabilidades en sistemas físicos y complejos. En computación y seguridad, esto es esencial en protocolos de computación segura, como el cálculo privado de productos escalares en la nube y la aplicación de aprendizaje automático y análisis de datos. En ingeniería y análisis numérico, esto facilita la resolución de problemas mediante aproximaciones de mínimos cuadrados y la normalización de funciones en dominios acotados. Como ventajas y desventajas, también tenemos las ventajas. En cálculo de la distancia entre dos puntos, el producto escalar se utiliza para calcular la distancia entre dos puntos y un espacio vectorial, pues esta distancia es la norma. Tenemos un punto 2 en la resolución de sistema de ecuaciones lineales. Se utiliza las matrices, los vectores en un sistema de ecuaciones lineales. Se pueden representar como un producto escalar de estos. Y como tercer punto tenemos el cálculo del ángulo entre dos vectores y dos rectas, ya que se ha visto que el ángulo entre dos vectores se determina directamente a partir de la definición de producto escalar. Como desventajas tenemos el primer punto, no genera un vector. Esto a diferencia del producto vectorial, el producto escalar no produce un vector como resultado, lo que limita su uso en situaciones donde se requiere información direccional. Segundo, tiene sensibilidad al sistema de referencia. El valor del producto escalar depende de la orientación de los vectores y del sistema de coordenadas elegido, lo que puede complicar su interpretación en algunos casos. Tercero, esto no es asociativo. El producto escalar no se puede agrupar pasando de dos vectores en una operación de producto escalar, lo que limita ciertas manipulaciones algebraicas. Y por último, no distingue sentido. El producto escalar solo considera la magnitud y el ángulo entre los vectores, pero no distingue el sentido de los mismos más allá del signo del resultado. Hoy le hablaré sobre la evolución del producto escalar, una herramienta fundamental en matemática, física y muchas otras ciencias. El origen. El concepto nace de la geometría clásica, desde el tiempo de Euclides, aunque
En ese entonces no se hablaba de vectores. Ya se intuía que había una relación entre longitud, ángulo y proyecciones. Desarrollo. En el siglo XIX, como la matemática, como Glick y Abicid, se define formalmente el producto escalar como una operación entre dos vectores. A por B es igual a B y coseno. Este permite medir ángulo entre vectores, calcular proyecciones y saber si dos vectores son perpendiculares si el producto escalar es cero. Extensión. Luego se amplió a vectoriales, en cuales decimos A por B es igual a A1, B1 más A2, B2. Esto es clave en el álgebra lineal y en la resolución de problemas en física y geometría. Generalmente en matemáticas avanzadas, en especial más abstracto como la espacio de Hilbert, el producto escalar se representa como V y se usa en teorías más complejas como la mecánica cuántica o el análisis funcional. Aplicaciones modernas. Hoy en día, el producto escalar se aplica en muchas áreas. En física, para calcular trabajos o energía. En informática y ciencia de datos para comprobar vectores y encontrar similitudes entre textos, imágenes o sonido. En gráficos, por computadoras, para iluminación y animaciones. El producto escalar ha evolucionado desde una simple idea geométrica hasta convertirse en una herramienta clave en muchas disciplinas modernas. Es un claro ejemplo de cómo la matemática crece y se adapta a nuestras necesidades del conocimiento y la tecnología. Cuadro comparativo. Tenemos un cuadro comparativo en el área de física, matemática, computación y teoría de la información. Aplicaciones principales. En física, energía, trabajo y análisis de onda. En matemática, ortogonalidad, análisis de matrices. Computación, seguridad y privacidad en la nube. En teoría de la información, codificación y detección de errores. Conclusión. Como conclusión, después de estudiar este tema, puedo afirmar que el producto escalar es una herramienta matemática de gran utilidad. Presenta numerosos hábitos prácticos, especialmente en áreas como la física, la informática y la ingeniería. A través del análisis realizado, comprendí que no es simplemente una fórmula para multiplicar vectores, sino un procedimiento que permite extraer información relevante, como calcular la distancia entre puntos, detectar el ángulo entre vectores o entender la relación entre rectas. Es un tema fascinante. Este, También me llamó la atención cómo la representación gráfica del producto escalar puede cambiar según el contexto. A veces se puede escribir como A por B y en otras ocasiones simplemente como A, B. Este tiene varias ventajas, como que nos facilita la resolución de ecuaciones, ayuda a comprender mejor las relaciones geométricas y hace que los cálculos en tres dimensiones sean mucho más sencillos. Sin embargo, presenta algunas restricciones, pues no genera un vector diferente ni permite operaciones asociativas, lo que reduce su uso en determinantes situaciones. Otro aspecto que captó más mi interés fue conocer cómo ha evolucionado este contexto a lo largo del tiempo, desde sus raíces en la geometría cartesiana hasta su aplicación en campos modernos, como en la criptografía y la computación en la nube. Demuestra su capacidad de adaptación y vigencia. Al profundizar este concepto del producto escalar, pude entender mejor cómo se relacionan los vectores y la importancia de esta operación en diversas áreas del conocimiento.
Considero que dominar este tema es esencial para nuestra formación como estudiantes de tecnologías de la información, ya que constituye una base importante para entender conceptos más avanzados en el futuro. Después de haber terminado mi conclusión, le voy a dar algo más que entendí, puesto a que después de haber llegado a estas conclusiones, me gustaría compartir algunos datos adicionales. Por ejemplo, me pareció interesante saber que el producto escalar se utiliza en videojuegos para saber si un personaje está yendo en la dirección correcta o si colisionará con algo. También inteligencia artificial para entrenar modelos que reconocen patrones o imágenes. Se aplican productos escalares para comparar vectores de características. Además, esto me hace pensar que lo que estamos aprendiendo ahora no es solo teoría, sino que en el futuro vamos a usar este tipo de conceptos en proyectos reales, ya sea en el análisis de datos, en programación o incluso en la seguridad digital. Bueno, y como resumen, este tema no solo nos dejó nuevos conocimientos, sino también una base importante para entender muchos otros temas que vendrán en nuestra carrera. Muchas gracias. Dando paso a la bibliografía, pues estas serían las fuentes en las cuales nos hemos basado para obtener la información de cada uno de los puntos que hemos explicado. Esto sería toda la intervención de nuestro grupo. Agradecemos muchísimo su atención, ingeniero. Que tenga un excelente día. Con esto nos despedimos. Gracias.